La Plaza de Armas y el Palacio de los Capitanes Generales en 1899. Vieja fotografía de la Plaza de Armas de La Habana, hasta ese momento, como su nombre sugiere, era usada para uso de los militares. Al frente el Palacio de los Capitanes Generales, sede de los gobernantes españoles. Posteriormente sirvió como palacio presidencial hasta el año 1920. Actualmente alberga el Museo de la Ciudad. Se puede ver en la plaza en ese entonces, la estatua del rey Fernando VII, que en 1955 se sustituyó por la de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. Capitolio de La Habana en construcción en 1928. Impresionante foto con excelente resolución, en la que se ve con todos los detalles el Parque Central de La Habana, como lucha en 1928. Esta obra fue terminada en 1877, después de haber sido derribadas las murallas de La Habana. En ese entonces ya se encontraba emplazada a su centro, la estatua a José Martí, 1905, y se distinguen los 8 canteros principales, creados como tumbas simbólicas en honor a los 8 estudiantes de medicina. Al fondo se ve el Capitolio de La Habana, que en ese momento se encontraba en construcción, fue terminado al año siguiente en 1929. Se puede comprobar que en aquel entonces la sección de la calle Prado frente al Capitolio, poseía un paseo central arbolado. También se puede ver claramente el Gran Teatro de La Habana inaugurado en 1914, donde estuvo originalmente el Teatro Tacón. La fotografía fue tomada desde el Hotel Plaza, durante la visita a Cuba del presidente de los Estados Unidos Calvin Coolidge. El Parque Central y el Hotel Plaza en La Habana en 1940. En la foto se ve el lado del Parque Central que da a la calle Neptuno. En la esquina formada por las calles Neptuno y Zulueta se puede ver el Hotel Plaza, que aún se mantiene casi intacto. La torre en la esquina a un lado del hotel, pertenece a la Manzana de Gómez, hoy transformada en el Hotel Gran Manzana. La edificación frente al parque ya no existe, en su lugar se levanta el moderno Hotel Parque Central. El Jardín El Fénix en 1910. Fotografía de 1910 de la florería más antigua y famosa de La Habana, fundada en 1830. Estaba situada en la calle Carlos III, no. 754, casi al frente de donde hoy se encuentra la tienda Plaza Carlos III. Su edificación era una especie de palacete renacentista, con una hermosa cúpula, rodeada de bellos jardines y palmas reales. El Fénix fue famoso porque allí se creó la flor de Catalina Laza, a pedido de su esposo Juan Pedro Baró, parte de una antigua leyenda de amor cubana. Ambos yacen en uno de los panteones más famosos y visitados del Cementerio Colón. Otra curiosidad histórica es que la señora Juana Martín de Martín, quien fuera la propietaria del Jardín El Fénix, fue enterrada en la tumba del Dominó, otro de los panteones más originales de dicha necrópolis. Con el tiempo el jardín fue transformado y actualmente es una prosaica panadería. Solo queda del antiguo lugar su nombre y logotipo grabados en el piso de terrazo en el interior del local. Hospital Reina Mercedes, Vedado, La Habana, 1920. Hospital edificado en el Vedado, en la manzana comprendida por las calles 23, L, 21 y J, exactamente donde hoy se encuentra la heladería Copelia. En la foto de aprecia en primer plano la esquina de las calles 23 y L. Todavía no se había construido el edificio de Radiocentro y mucho menos el Habana Libre. Comenzó a edificarse en 1882 y se inauguró en febrero de 1886. Se diseñó con pabellones aislados y ventilados y patios interiores, como otros hospitales de la época. Allí radicó la primera escuela de enfermería de Cuba y el primer laboratorio de rayos X. Fue demolido en agosto de 1958 trasladándose el hospital a una nueva sede, en el hoy conocido Hospital Fajardo, en calle DE, 29 y Zapata, Vedado, Plaza. La Manzana de Gómez. Foto de los años 40 de la famosa cadena de tiendas habanera, situada en un edificio que ocupaba la manzana entera comprendida entre las calles Zulueta, San Rafael, Monserrate y Neptuno, frente al Parque Central. Fue el primer complejo comercial habanero. Poseía 2 calles interiores que la atravesaban en diagonal. Fue creada en 1917 y tomó el nombre de su propietario, Andrés Gómez Mena. El edificio fue restaurado y convertido en el Gran Hotel Manzana Kempinski de La Habana. La calle 23 en el Vedado en los años 50. Foto de la popular calle 23 que atraviesa el Vedado, en la que puede verse el tramo desde la calle E hasta el Malecón. En ese entonces, 1956, todavía no se había construido el actual Hotel Habana Libre. 1958. La calle Carlos III en los años 50. Foto de la avenida Carlos III, tomada a finales de los años 50, desde donde hoy se encuentra la tienda del mismo nombre. A lo lejos se puede ver la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la calle Reina y el edificio de la Gran Logia de la Isla de Cuba, construido en 1955. Los ómnibus en la foto eran las llamadas enfermeras, pintadas de color blanco con una franja azul, de las marcas General Motors y Leyland Tiger.
La calle Reina a comienzos de los años 50. Fotografía de la famosa calle Reina, una de las áreas comerciales de la antigua Habana. La foto fue tomada desde la intersección de Reina y Galeano, en periodo navideño, lo que se puede apreciar por los adornos colgando. A la izquierda los almacenes Ultra, que todavía funcionan como tienda. A los lejos la aguja de la iglesia del Sagrado Corazón. En ese entonces aún no se habían retirado los rieles de los tranvías, los que circularon hasta 1952. La calle San Lázaro en los años 50. Fotografía de la esquina de la calle San Lázaro e Infanta, en los años 50 del siglo pasado. A lo lejos se ve la escalinata de la Universidad de La Habana.